La idea realmente es que había una grandísima cantidad de información técnica. Es increíble la virología. Si uno hace el PubMed de cómo están las investigaciones en virus, en otros virus, por ejemplo, VIH, que tiene casi 400.000 papers publicados en los últimos 40 años. En este momento, COVID, SARS-CoV-2, uno hace la búsqueda y encuentra alrededor de 180.000 artículos publicados, información técnica. Es impresionante porque pues, eso muestra un poco cuál es la dinámica de las características de la investigación y la importancia que ha tenido COVID en todo el mundo académico. Entonces, permítame un segundo que estoy enredado con este banner que no me deja ver. Bueno, ok. Tenía esta diapositiva de la pandemia solamente para decir y llamar la atención, pero ya pues Rita y Carlos hicieron un llamado muy interesante acerca de la importancia del interés. Aquí en esta imagen también recientemente publicada se plantea, bueno, cuáles han sido el número de casos de infectados en las pandemias previas de influenza, cuál es el número de fallecidos, y vemos cómo en cuestión de un año las cifras de infectados han pasado casi a 240 millones de habitantes en todo el planeta, con un altísimo número de fallecidos de casi 5 millones, atendiendo también que en esta imagen me la encontré también ayer, eso se ha publicado en The Economist, en el cual, pues claro, se plantea que los datos actualizados de fatalidades son alrededor de 4.8 millones en todo el mundo, directamente atribuibles a infección por SARS-CoV-2, pero cuando se hacen los análisis de cuántas otras personas han fallecido, tanto indirectamente, directamente por COVID, pero que no han sido diagnosticados, o indirectamente, podemos alcanzar cifras entre los 10 y 15 millones adicionales en un exceso de mortalidad que realmente es muy preocupante y que amerita una discusión adicional sobre todo esto. Pero solamente como para meterme en el terreno de la epidemiología y darle un contexto de por qué la importancia del interés de hacer una evaluación de COVID en estos momentos. Los coronavirus son una especie, vamos a hablar de generalidad de coronavirus y en particular pues de SARS-CoV-2, algunos elementos clásicos sobre por qué el interés y la importancia y lo que sabemos hoy en día, bueno, algunos elementos de lo que sabemos hoy en día de la virología del SARS-CoV-2. En este caso, lo que quiero llamar la atención es que a pesar de que los coronavirus son virus muy, muy frecuentes en la naturaleza, particularmente en los quirópteros, la mayor parte de los coronavirus nosotros son casi más de 150 especies, 200 especies que han sido descritas de coronavirus en murciélagos. Algunos de ellos han hecho tránsito a los humanos. Entonces tenemos clásicamente los coronavirus que producen infección moderada, leve moderada, estacional dentro del panorama general de las infecciones respiratorias agudas, sumado a influenza, sincitial respiratorio, adenovirus y estos coronavirus que también hacen parte, por lo menos en Colombia han sido descritos que pueden reportar o dar cuenta de alrededor del 10 al 15% de las infecciones respiratorias agudas por lo menos en los estudios que se hicieron prepandemia. Y adicionalmente tenemos estos 7 coronavirus que son de interés en virología humana, pero en particular pues nos interesan aquellos que son los que han causado, los que están asociados a la infección respiratoria severa aguda, en la que surgió en el 2002-2003 en China, que permitió el tránsito desde murciélagos a civetas y luego a humanos para producir un alto número de fatalidades. Posteriormente, en el 2012, que se repite el mismo fenómeno de una zoonosis desde murciélagos hasta dromedarios y camellos en el Oriente Medio, principalmente Arabia y Egipto. Y posteriormente, en el 2019, cuando aparece SARS-CoV-2, en el cual encontramos, bueno, aquí está planteado que el pangolín pudiera ser el hospedero intermediario, no está claro, pero lo que sí sabemos hoy en día es que el pangolín tiene algunos elementos, perdón, el pangolín tiene unas especies de coronavirus que comparten
características genéticas con el SARS-CoV-2. Desde el punto de vista genético, eso tiene muchísimo valor porque también conocemos, seguramente como veremos más adelante cuando Juan Carlos nos haga su presentación acerca de la genética del virus, comparten algunas características y han generado seguramente recombinaciones que han dado origen a nuevos coronavirus, como se plantea. Esto solamente para recordar las tasas de fatalidad en el caso de SARS-CoV-1, vamos a llamarlo así, del 2002, en el cual fue el 10% de fallecidos, hubo casi 800 muertes de 8.000 casos en todo el mundo, en 32 países, se identificó rápidamente cuál fue el hospedero intermediario, y en el caso del 2012, que es un virus que todavía sigue circulando, el MERS del 2012 sigue circulando, hay una altísima prevalencia de MERS, coronavirus en camellos y dromedarios del Oriente Medio todavía. Y por eso la importancia y seguía trabajándose las vacunas en varios lugares del mundo, inclusive varios de los desarrolladores de la vacuna actual de SARS-CoV-2 se basaron en las plataformas que venían funcionando para MERS del 2012. En este caso la fatalidad es mucho más alta, el 35% de los infectados, aunque fue un número mucho menor de casos confirmados, la fatalidad se alcanzó casi el 35%. Los análisis filogenéticos han identificado de alguna manera la muy cercana relación entre los coronavirus aislados en humanos con otros coronavirus y en particular que es el TG13, que comparte alrededor del 96% de las secuencias con el SARS-CoV-2 y comparte una parte adicional en el gen que codifica para Spike, por ejemplo, con el virus de pangolín. Entonces, las características genéticas del coronavirus hoy en día, con la grandísima cantidad de secuencias que han sido depositadas en las diferentes plataformas, principalmente GISAID, que ha permitido hacer evaluaciones y evaluaciones y seguimientos de la evolución genética del coronavirus, del SARS-CoV-2, pues nos permiten efectivamente hacer algunas inferencias acerca de de dónde venimos y para dónde vamos con este SARS-CoV-2. Esto llama la atención y para los virólogos y que participan activamente en la vigilancia de virus pandémicos, pues la vigilancia de virus en murciélagos sigue siendo una prioridad que tiene que ponerse al orden del día. En general, esto es una imagen del 2016, antes de que supiéramos todo esto del SARS-CoV-2, de aquellos dos virus que nos interesaban en ese momento, que eran el SARS-CoV-1 y el MERS, para mostrar un poco cómo la distribución genética de los diferentes regiones que codifican para las proteínas, casi 30 proteínas de los coronavirus. Los coronavirus tienen una característica muy especial y es que su genoma es muy grande. Es el más grande de los genomas de RNA de cadena sencilla. Recordemos que los virus se dividen dependiendo de si tienen cadena sencilla de RNA, cadena doble, o DNA, cadena sencilla, cadena doble, si tienen transcriptasa inversa, todo esto. Pero para hacer un virus de RNA de cadena sencilla, pues tiene un gran número de nucleótidos, casi 30.000 nucleótidos, que codifican para casi 30 proteínas, lo cual es extraño para los virus de RNA de cadena sencilla. Entonces, solamente para decir que normalmente ocurre la infección, como ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, a través de endocitosis mediada por receptores. La traducción, en tanto es un RNA de sentido positivo, rápidamente se traduce en los ribosomas, genera las proteínas que son clivadas por una proteasa que el mismo virus codifica, y luego genera, solamente para llamar la atención sobre esto, genera unas series de RNA subgenómicos que le da el nombre al orden de los nidovirales. En tanto, son RNAs que se anidan en el RNA genómico o antigenómico, dependiendo del momento en que esté ocurriendo la transcripción. Entonces, ese anidamiento de esos RNAs codifican parcialmente cada una de las proteínas, sobre todo las que son estructurales y que el virus va a ensamblar posteriormente en la partícula viral. Entonces, después de que ocurre el ensamblaje, ocurre normalmente en el aparato de Golgi, las modificaciones. La proteína en superficie es una proteína altísimamente glicosilada, como la vamos a ver ahora, pasa por el aparato de Golgi, luego pasa por, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, para ser exocitado en una forma muy eficiente. Cada célula infectada por una partícula viral puede producir alrededor de 100.000 partículas virales
a las 24, 48 horas. Esto, esta diapositiva la tengo para llamar la atención acerca de lo que estamos hablando ahora, y es el tamaño del genoma y la estabilidad genética. Normalmente los grandes genomas de las especies, en la medida en que aumenta el tamaño, pues disminuye la probabilidad de mutaciones, porque hay un gran sistema de control de la replicación y grandes sistemas enzimáticos que evitan la aparición de mutaciones. En la medida en que los genomas son más pequeños, como en el caso de los virus y sobre todo los virus de RNA, que son mucho más pequeños, pues la probabilidad de mutaciones ocurre en mayor proporción, de tal manera que la introducción de mutaciones en esos virus de RNA son mucho más frecuentes que en otros virus, por ejemplo, porque normalmente las polimerasas codificadas por los virus, y en el caso de los virus de RNA, que son polimerasas dependientes de RNA, son polimerasas que hacen la transcripción pues sin verificar cuáles nucleótidos está incorporando en la secuencia. Sin embargo, en el caso de los coronavirus, vamos a verlo ahora, se conoce muy bien que tiene un gen que codifica para una exonucleasa que permite efectivamente de alguna manera tener algún tipo de control de actividad de proofreading, que no es normal para los virus, es decir, el virus está haciendo una cosa que no hacen otros virus, y esa actividad de proofreading genera una mayor estabilidad del genoma en general de los coronavirus. Y eso tiene un impacto y va a tener un impacto a mediano a largo plazo en la evolución y en la adaptación del SARS-CoV-2 en la naturaleza, pues, y en los humanos. En particular, para el SARS-CoV-2, que podemos verlo aquí en esta imagen, ya lo decíamos, cómo es el proceso de entrada mediada por receptores. En esto voy a hacer un poco más exhaustivo ahora. La transcripción directa en los ribosomas, en donde se traducen las proteínas directamente en los ribosomas a partir del RNA original genómico. Esas proteínas son segmentadas para generar este complejo que se llama el complejo de replicación, el complejo de transcripción del virus, que contiene un grupo grande de proteínas, de las proteínas no estructurales, en un sistema de membranas que se llaman las membranas convolutas o los sistemas de vesículas de doble membrana, que son organelos transitorios que aparecen en las células infectadas con la idea de generar espacios de replicación muy, muy eficientes en el que están ocurriendo todos los procesos de producción de una cadena negativa antigenómica, las cadenas genómicas nuevas que van a ser encapsuladas, y también aquellas copias subgenómicas que son parciales para la codificación de las proteínas, sobre todo las estructurales. Después de ello ocurrirá pues en este proceso, aquí no se ven muy bien las membranas, se ve mejor en esta imagen, las membranas convolutas y las membranas, las vesículas de doble membrana, en donde está ocurriendo intensamente el proceso de replicación del RNA, para posteriormente los RNA mensajeros subgenómicos, para que esos RNA mensajeros subgenómicos sean traducidos, sobre todo en las proteínas estructurales, traslocadas a las membranas, que van a pasar por el Golgi, aquellas proteínas que van a ser modificadas por glicosilación, pues lo harán tanto en el retículo endoplásmico como en el Golgi, para después tener una actividad clave y clásica muy importante, que es la modificación por clivaje por la furina del sistema de exocitosis, de los sistemas de exocitosis normales de la célula, para terminar liberando una partícula que es altamente infecciosa. Entonces veamos un poco en detalle cuáles son las características tanto genéticas como moleculares y bioquímicas que están asociadas a esa altísima eficiencia que el SARS-CoV-2 ha demostrado para infectar, para replicarse y para transmitirse. En esta imagen, en una elaboración que fue publicada el año pasado en el PNAS, lo que vemos aquí es una comparación de las distancias entre especies, como una forma de evaluar qué tanto han mutado, qué tanto han cambiado con los ancestros. Y la realidad es que
Para este caso, por ejemplo, miren el tamaño, aquí está, no se ve, es muy pequeño del SARS, del SARS-CoV-2, miren el tamaño del ébola, lo que nos dice efectivamente es que, claro, son virus que estamos estudiando muy recientemente, por lo tanto tenemos poca evidencia o tenemos más bien un pequeño número de secuencias que nos han dicho, para el caso de ébola, para el caso de SARS-CoV-2, pues es muy grande, ya tenemos más de 2 millones de secuencias reportadas en todo el mundo, de tal manera que podemos hacer evaluaciones, o se han podido hacer evaluaciones de cuál es la estabilidad genética. Miren ustedes otros coronavirus, por ejemplo el HK1, el virus de Hong Kong, que produce frecuentemente infecciones un poco más severas en humanos. Miren la variabilidad, es muchísimo mayor, muchísimo mayor. El tamaño de la esfera nos dice qué tanto cambia con respecto a los aislados originales. Esto lo que nos dice en el caso, insisto, en el caso de SARS-CoV-2, que es un puntico muy pequeño comparativamente con este, es que ha evolucionado muy poco con respecto que la magnitud de los cambios con respecto al virus original no son realmente aberrantes. Es la estabilidad, se sigue confirmando un patrón de estabilidad en el caso del virus del SARS-CoV-2. Para el caso de ébola también, pues en tanto pues es un virus que se está describiendo relativamente hace 10 o 15 años solamente, sus secuencias completas. Para el caso del virus de las paperas, el hepatitis B, el virus de sarampión, cuáles son los cambios que se pueden evidenciar. En el caso del HIV, miren la diferencia del tamaño de la esfera. En el caso de influenza A, digamos que es como nuestro comparador más frecuente, en tanto la estabilidad genética normal del virus de influenza A es muy alta, y uno que nos causa muchísima preocupación siempre, y es el virus de hepatitis C, en el que demuestra como la mayor capacidad normalmente de tener una gran cantidad de mutaciones que inclusive, como ustedes saben, tiene implicaciones muy, muy grandes tanto en la patogénesis como en la terapéutica. Y en esta parte de arriba lo que se evalúa es, que es parte del mensaje que queremos ser muy, muy exhaustivos en entregar, es para el caso del virus de ébola, por ejemplo, ¿cuál es la eficacia de la vacuna que se ha probado? Es casi el 90 o el 95%. Para el caso de paperas, ¿cuál es la eficacia? 88%. Para el caso de hepatitis B, la eficacia es del 90%. Para el caso de sarampión es del 97%. Para el caso de influenza, la eficacia es entre el 10 y el 60% de lo que ha sido evaluado, o sea, en promedio 40% de la eficacia. Y sin embargo, a pesar de esta eficacia global, el 40% para influenza, las personas vacunadas por influenza inclusive tienen un alto grado de protección para neumonía severa y para fatalidades por influenza. Esto nos dice efectivamente que el papel de las vacunas en parte pues tienen una gran responsabilidad en evitar la enfermedad grave como se ha propuesto para SARS-CoV-2. Y obviamente esto se relaciona también, la reducción en la eficacia para la vacuna de influenza se relaciona con este fenómeno en particular de una alta inestabilidad genética de estos virus que normalmente ocurre de año a año. En particular, en el caso de SARS-CoV-2, esta es la estructura genética. Tenemos un genoma, ya dijimos, de aproximadamente 30.000 nucleótidos, en el cual tenemos una parte que se llama el ORF1AB, que codifica fundamentalmente para las proteínas no estructurales, entre ellas fundamentalmente la proteasa o las proteasas, que tiene dos regiones que tienen actividad de proteasa, que se encargan, ya dijimos, de clivar el gran polipéptido de las proteínas estructurales inicialmente al momento de la entrada del virus, y posteriormente la polimerasa y otros ORFs que codifican para otras proteínas que hacen parte del sistema de replicación normal. Y una proteína en particular que está codificada por el ORF14, que es la endorribonucleasa, que es el que decíamos ahora que tiene actividad de corrección de prueba parcial. Y lo otro son el otro grupo de los ORF, son los ORFs que están contenidos en las proteínas estructurales y algunas proteínas accesorias adicionales, en donde la vedette es la proteína de Spike, que es la responsable fundamentalmente de la interacción con el receptor, que ya sabemos también que es el receptor ECA2. Vamos a hablar de ese receptor también ahora un poco más en detalle. En el caso de SARS-CoV-2, hay una característica muy interesante, y es que
cuando hablamos del ORF1A, 1B, es un segmento es el segmento mayoritario del genoma, pero tiene un sistema que tiene de intercambio de clic para un frame shift del RNA en el ribosoma, de tal manera que puede producir y sintetizar dos polipéptidos independientes, uno que va de la proteína número 1 a la proteína número 11, o dependiendo si toma este clic en la traducción, es decir, una secuencia que es detectada durante la traducción, ocurre normalmente también la síntesis de una proteína que contiene 16 polipéptidos. Un polipéptido que contiene 16 péptidos, 16 proteínas independientes, que después tienen que ser clivadas para que funcionen esas proteínas correctamente. Entonces, esto es un dato importante, pues, porque esto ocurre a nivel fundamentalmente de la traducción en el ribosoma y no en la transcripción. Esto no está ocurriendo, no hay mensajeros independientes, sino lo que hay son mensajeros que son leídos de una u otra manera en el ribosoma. Y adicionalmente, pues todos aquellos ribosomas que están siendo sintetizados de manera adecuada para producir las diferentes proteínas que se llaman proteínas estructurales, que van a ser, después de que sean traducidas, van a ser insertadas, o que el virus las va a incorporar en su virión, en la progenie viral. El proceso de transcripción es un proceso que está particularmente, está bien descrito hoy en día. Es un proceso que se llama de transcripción continua, en el cual ocurre el ensamblaje de este complejo de polimerasa, que contiene varias proteínas, vamos a verlas ahora, que se encarga fundamentalmente de generar tanto los RNAs que van a ser genómicos nuevos para ser ensamblados, como los RNAs antigenómicos, que servirán como plantillas para la formación de los RNAs subgenómicos anidados, y los RNAs subgenómicos que van a ser traducidos para la traducción, para la producción de proteínas estructurales fundamentalmente. Entonces, es un proceso que es decir, está muy bien descrito la forma como, cuáles son las secuencias que se reconoce, dónde inicia, para un lado, para el otro, dependiendo de cuáles son las consideraciones del momento en que está ocurriendo la transcripción, para que ocurra o la síntesis de RNAs antigenómicos o de la síntesis de RNAs genómicos que den origen también tanto a la encapsidación, o antigenómicos que son subgenómicos, que van a ser utilizados en la traducción de las proteínas, sobre todo las proteínas que son estructurales. Este es el complejo de replicación del replisoma, del sistema de replicación del coronavirus, en el cual participan varias de ellas. En particular nos interesa que es aquellas dos proteínas, la 14 y la 10, que tienen actividad que se llama el complejo ExoN, que es el complejo que tiene actividad de proofreading, y otras como los factores de procesividad, la polimerasa como tal, codificada por el ORF12, algunas proteínas especializadas en mantener el RNA de cadena sencilla, una helicasa que mantiene desplegado el RNA para ser transcrito, y otras proteínas que se encargan de hacer la metilación, el capping de los mensajeros, porque siempre ocurrirá un capping. La actividad en particular de ese complejo ExoN, conformado por los NSP10 y 14, pues tiene el papel fundamental de reconocer aquellos nucleótidos que están insertados erróneamente, para reconocerlos y eliminarlos, e inducir la incorporación de nucleótidos correctos. Obviamente algunos de los errores se le escapan, lo hemos visto porque estamos viendo mutaciones en algunas de los virus que conducen a la aparición de variantes estabilizadas, y cambios en la secuencia que se transfieren de una progenie a otra, que pues son importantes. Es decir, también, aunque el sistema de ExoN es un sistema que evita en gran parte las mutaciones, pues es claro que también hay un grado de escape a ese sistema, porque no es tan exhaustivo ni tan eficiente como el que ocurre en las bacterias o en las células eucariotas.
En particular, cuando hablamos del proceso de interacción, de qué manera el virus interactúa con las células hospederas, es importante decir, ya dijimos que es un proceso dependiente de receptores. El receptor que está mejor descrito es el ECA2, la enzima convertidora de angiotensina, que tiene, se ha demostrado una intensísima interacción entre algunos dominios de la proteína de Spike, sobre todo de la región S2, del dominio de la región S2 de Spike, que tiene la capacidad de interactuar con ECA2. El tallo, que es la región S2 de la proteína de Spike, pues es la que está transmembranal y tiene, ahora veremos que se encarga del proceso de fusión de las membranas del virus y la célula para hacer la integración. Pero participa también una proteasa que se ha vuelto súper archifamosa, que pues el apodo es TMPRSS, que es la proteasa transmembranal de serinas, o que está asociada al clivaje en serinas. Esta TMPRSS, que está en la superficie de las células susceptibles, participa fundamentalmente en un clivaje adicional que requiere la proteína de Spike después de su primer acercamiento. Entonces, lo primero que ocurrirá será un acercamiento y una interacción altamente específica entre el dominio S1 y particularmente aquello que llamamos el RBD, que es el Receptor Binding Domain, que es la región de la Spike que interactúa específicamente con ECA2, con AC2, y después, cuando ha ocurrido esa interacción, pues un clivaje específico en un sitio de reconocimiento por TMPRSS2, que ahora expone algunos dominios hidrofóbicos de la región S2 de Spike, que permite la integración, en tanto son dominios que son difusibles en la membrana de la célula hospedera, para permitir la iniciación de la función, como lo vamos a ver en este momento. Entonces, explicado de alguna manera un poco más claro, vemos aquí, llamo la atención sobre las grandísimas cantidades de azúcares que contiene la proteína de Spike. Este dominio que está aquí, que está en verde, que es el dominio RBD, que es el Receptor Binding Domain, que es el que se encarga de reconocer específicamente una región del receptor primario del virus. De esta manera vamos a ver efectivamente que después de que esto ha ocurrido, pues ocurrirá el clivaje de la proteína para que ocurra la interacción de los dominios hidrofóbicos con la membrana. Adicionalmente, pues han sido estudiados de manera exhaustiva también cuáles son aquellos aminoácidos que responden por la interacción con ECA2. En tanto, aquí vemos, inclusive ustedes se imaginarán que esto fue muy importante en su momento el año pasado, en tanto definió la aparición, aunque ya conocíamos el RBD de MERS, ya conocíamos el RBD de SARS-CoV-1, pues las diferencias son grandes entre uno y otro, sobre todo porque MERS no utiliza ECA2, pero SARS-CoV-2 sí utiliza ECA2 como receptor. Entonces, las características de ese RBD se conocía desde antes en los coronavirus, que existe este dominio de interacción con el receptor que en últimas terminó siendo el elemento central, por ejemplo, para el diseño de las vacunas. Hoy en día, todas las vacunas están diseñadas fundamentalmente con la región de RBD y con la región de Spike que le corresponde a RBD, con la idea de que en la medida en que podamos tener una vacuna que contiene RBD o prioritariamente RBD, pues se generarán anticuerpos neutralizantes, o anticuerpos que reconocen esa región y que podrán interferir con la infección. Lo que hemos visto efectivamente es que pues, en la práctica pues la estrategia funcionó, ha venido funcionando correctamente, y entonces esta descripción de los aminoácidos de RBD que participan en la interacción con ECA2, pues al principio que parecía un poco como etérea, pues terminó definiendo efectivamente cuáles eran aquellos aminoácidos de altísimo interés en el modelamiento y en el diseño, en la estrategia de diseño racional de vacunas e inclusive de algunos fármacos que están hoy en día siendo propuestos para el bloqueo de la interacción entre el virus y las células. La comparación entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 pues definió efectivamente cuáles son aquellos que son importantes en SARS-CoV-2, cuáles son aquellos aminoácidos que son importantes en la interacción con ECA2.
al hacer la comparación aminoácido por aminoácido, pues hay algunos de ellos que aparecen rápidamente, sobre todo el 501, en el cual, inclusive porque la aparición de algunos de ellos, cuando se describió de manera también muy eficiente, se hizo la descripción de cuáles eran las aminoácidos que participaban, se pudo encontrar que esos cambios que ocurrieron en el RBD de SARS-CoV-1 con respecto a los que aparecieron en SARS-CoV-2, esos cambios fueron suficientes para explicar que el SARS-CoV-2 fuera mucho más transmisible que el SARS-CoV-1. Es decir, esos cambios en aminoácidos generaron una mayor interacción y mayor afinidad entre el virus, entre el RBD del SARS-CoV-2 y el EK2 de lo que estaba ocurriendo con el SARS-CoV-1. De tal manera que podemos entender hoy en día y explicarnos de alguna manera por qué el SARS-CoV-2 terminó siendo lo que terminó siendo, un virus altamente transmisible que produce que se transmite mucho más fácilmente que sus partners MERS y SARS-CoV-1, por esos cambios aleatorios que ocurrieron y esas adaptaciones naturales que ocurrieron en los murciélagos o en el hospedero intermediario que condujeron a la aparición de una mayor afinidad de la proteína de Spike por la EK1. Entonces, la interacción es altamente específica a través de este RBD y la participación de la TMPRSS2 como elemento importante porque libera los tallos de la Spike que permiten la integración de ese Spike. Vamos a verlo aquí en detalle, una imagen que me parece muy bonita, un video, un modelamiento en el cual se ve la Spike, el dominio S2, el dominio S1, donde está el RBD, la interacción con el EK2, con el receptor, la enzima convertidora, y cómo ocurre después del clivaje con TMPRSS2 el desplegamiento de aquellos péptidos de fusión que permiten la integración de ese péptido de fusión de Spike con la célula hospedera que está en la parte de abajo en gris, para permitir el acercamiento de las membranas y la fusión para la entrada de la cápside del virus en la célula que se está infectando. Adicionalmente, ¿qué más explica? ¿Qué otros elementos del SARS-CoV-2 explican la altísima transmisibilidad del SARS-CoV-2 y la eficiente formación o la eficiente aparición de enfermedad en las personas infectadas? La aparición de una secuencia que es completamente nueva para el SARS-CoV-2. Miren que en este caso la están comparando una región que es una región de relación entre S1 y S2, la región de Spike, que es esta región que se le dice la región de clivaje, que es un sitio rico en argininas. Aquí ustedes ven, voy a hacer un zoom, dos argininas, RRAR, una región de 4 aminoácidos, que adicionalmente ha sido reconocido en otras proteínas y para otros virus ha sido reconocido como un sitio que es altamente eficiente para el reconocimiento de la furina. La furina, recuerden que es una proteasa que está en el Golgi y que cuando reconoce a esto, pues se induce un clivaje. ¿Qué pasa con esto? Lo que vemos aquí en particular es que esta secuencia que estamos viendo aquí de reconocimiento de furinas, pues está en el SARS-CoV-2 y no está en ninguna de las otras, por ejemplo, en el TG13 que decíamos que es como su antecesor más cercano desde los murciélagos, y en ninguno de estos virus de murciélagos que han sido identificados y secuenciados en los últimos 10 o 15 años, no aparece esa secuencia. O sea que es una secuencia completamente nueva. Y esa secuencia en particular tiene ya vemos que tiene un papel muy importante, o lo veremos ahora, pero a lo que me quería referir es que a esa secuencia sí se encuentra en los coronavirus de pangolín. Por lo tanto, lo que se presupone de alguna manera es que en una recombinación entre virus de murciélago y virus de pangolín pudo efectivamente haber aportado esta secuencia desde el pangolín para la aparición del SARS-CoV-2. ¿Por qué es importante esta secuencia polibásica? Que realmente después le cambió el nombre, porque realmente no lo dice todo. Es la secuencia de reconocimiento de furina,
¿Por qué es importante? Porque cuando esa secuencia, cuando está presente, y en el momento en que el virus está haciendo el proceso de salida de la célula infectada, esa furina que está en el Golgi reconoce esa secuencia, la cliva y genera que el RBD quede en un estado de up, en un estado de pre-reconocimiento, que no lo tienen otros virus. Entonces tenemos varias cosas. La primera, que nos explicarían por qué el virus es mucho más transmisible y contagioso y eventualmente produce mayor carga de enfermedad, mayor enfermedad y una patogénesis un poco o más agresiva que los otros coronavirus de SARS. Y es primero que ya lo dijimos ahora, en el caso del reconocimiento de ECA2, que por los cambios y las mutaciones que ocurrieron aleatorias en el RBD, ahora tiene mucha mayor afinidad. Y en este caso, la inserción de este dominio de reconocimiento de furina, que hace que cuando se cliva el virus en el momento de la salida, genera que el RBD esté en una configuración disponible para tener una interacción mucho más favorable con el ECA2, con el receptor de las células hospederas, que lo hace efectivamente mucho más contagioso. Entonces seguimos sumando características bioquímicas al desastre del SARS-CoV-2 y aquella variante diabólica que apareció hace año y medio, y que vamos a ver que efectivamente pues, no tiene mucho futuro, entre comillas, no va a cambiar a una variante peor, como algunos medios y algunas personas plantean. Adicionalmente, solamente para complementar, el problema las características que están asociadas a que sea una proteína de superficie, la proteína de Spike, que es altamente glicosilada y que cuando se glicosila correctamente, esa proteína también favorece, como vemos aquí, la aparición de este grupo de azúcares, las secuencias de azúcares que están ancladas o están asociadas a unas asparaginas específicas en el RBD, garantizan que el RBD otra vez se mantenga en un estado de interacción mucho más eficiente con ECA2. Es decir, todos estos puntos que vemos aquí arriba, que son puntos de glicosilación, estos que estamos viendo aquí, tanto en el sistema terminal, en el RBD, en el sitio de furina, e inclusive en los dominios que son citoplasmáticos para la Spike, son dominios o son regiones que son asparaginas que están glicosiladas. En particular, este par de asparaginas son importantes que están aquí en este dominio, que permiten que el RBD permanezca erguido y disponible para la interacción. Entonces, aquí lo llamo la atención sobre esta proteína, porque lo que se ve en azul oscuro son azúcares. Imagínense que la proteína no se ve, literalmente está completamente oculta. Eso tiene tanto de largo como de ancho, porque claro, esos azúcares están favoreciendo que RBD quede dispuesta para la interacción, pero también que esté ausente, que pase desapercibido para los anticuerpos que se están generando durante la infección, y pueden explicar parcialmente algunas de las dificultades que tienen los anticuerpos tanto en personas infectadas como en vacunadas para reconocer algunas de las variantes y algunos de los virus y la aparición de reinfecciones tiempo después de una infección primaria. Las características de las mutaciones pues han generado, a pesar de que decíamos que la estabilidad del genoma es relativamente buena, del genoma del SARS-CoV-2, tenemos la aparición de variantes de interés y variantes de preocupación, en tanto son variantes que han estabilizado algunas mutaciones en algunos aminoácidos que son muy, muy importantes, el 501, el 484, el 417, que pueden responder por algunas de las características de evasión a los anticuerpos generados por las vacunas o evasión a los anticuerpos generados durante la infección primaria. Y esto pues, nos plantea una preocupación ahí, que es lo que ha venido ocurriendo cuando hablamos de la delta, y que la delta puede ocurrir la delta puede ocurrir una infección en personas que hayan sido previamente infectadas o que ya estén vacunadas, tiene que ver con eso. Es importante decir que inclusive, a pesar de que ocurren infecciones que pueden ser explicadas por estos cambios en las proteínas de los mutantes, pues es claro que el propósito de la vacuna se cumple en tanto esas personas así estén infectadas, pues la probabilidad de que se enfermen severamente y fallezcan pues se disminuye grandemente por la vacunación. Solamente para llamar la atención de cuáles son aquellas de interés, llamo la atención sobre esta, que es la
la mutación en la 681 porque tenemos un problema adicional y es que la delta tiene adicionalmente en ese grupo de RRAR una R adicional en la 681 que aparece solamente en la delta, no está en la alfa, no está en beta, no está en gamma, pero sí está en delta, que puede explicar en particular un poco las diferencias de comportamiento fenotípico y de infección y de la transmisibilidad mucho más elevada de la delta con respecto a las variantes predecesoras. Entonces, lo que se ha demostrado es que los valores de transmisibilidad evaluados como un R sub 0 pues son mucho mayores en delta que en el coronavirus original, que si consideramos que el coronavirus original fuera de 1, aunque ya sabemos que el coronavirus original tenía un R sub 0 de aproximadamente 2, 2.2, 2.5, pues lo que vemos aquí es que en algunos casos se puede duplicar para el caso de delta o para el caso de gamma, en la variante que antes llamábamos brasileña, podemos encontrar que hay un aumento en la transmisibilidad. Como evidentemente se ha evidenciado en otros países. Y para terminar, quería hablar rápidamente de MIU, pues, que es la variante 1621 que se describió en Colombia originalmente, que es una variante que está circulando por todo el mundo, que tiene 17 nucleótidos mutados, 13 de ellos conducen a cambios en aminoácidos y que tiene algunas características y otra vez vuelven a aparecer algunas de las proteínas, miremoslas en Spike, algunas de las posiciones que son importantes, la 484, la 501 que está presente en casi todas las secuencias, esta que es universal también, la 614, la 681H, que es la que está en la región de reconocimiento de la furina, la 950, que tiene también algunas particularidades especiales que no han aparecido en otras variantes, bueno, excepto en IOTA, pero en otras variantes no aparece, y que son mutaciones que tienen algún impacto en la fisiología, como vemos un poco en esta figura, en la cual vemos que la infectividad en las mutaciones, por ejemplo, en la 484, en la 505, en la 614, la infectividad aumenta, mientras que la resistencia a los anticuerpos neutralizantes puede verse aumentar la resistencia o puede verse sin modificaciones en la resistencia por esas mutaciones. Es decir, que esos epítopes sigan siendo reconocidos por los anticuerpos generados por la vacuna o por infecciones previas con otras variantes. Entonces, para terminar, pues tenemos mucha información robusta para definir cuáles estructuras virales y celulares participan en la infección. La absorción depende fundamentalmente de K2 y TMPRSS2. En unas secuencias que aparecieron con el SARS-CoV-2, no esperamos una evolución hacia variantes más patogénicas o virulentas, e indudablemente pues esto ha servido también para plantearse algunas alternativas sobre antivirales y bloqueo, por ejemplo, inhibidores de proteasas o péptidos bloqueadores que podrían ser utilizadas a corto o mediano plazo para el control de la transmisión de SARS-CoV-2. Muchísimas gracias.